Ok, si se deja será rápido. Bueno, quién sabe, ¿no? En realidad. Es un 2005 GMC Envoy con el motor 4.2. La queja del cliente, o en este caso las quejas, porque son dos quejas. La primera es que el vehículo no prendió. Llegó en la mañana, quiso prender el carro, dice que no daba ni clic ni nada. Dice que sí le prendían los iconos como están ahorita, pero no daba nada. Parece ser que ya estaba batallando con él porque lo llevó anteriormente, hace 1 o 2 semanas. Lo llevó con el que le instaló una alarma. Esta alarma ya llevaba años instalada, ¿no? Pero es pues la persona de confianza para él, instalador de alarmas. Entonces ya había ido con él para que se la desactivara, ¿verdad? Porque sospechaban que quizás era el sistema de bloqueo de motor de arranque. Porque como les digo, no da ni siquiera clic. ¿Ok? Entonces en esta ocasión, que fue ayer mismo, no lo pudo prender de nuevo. Y estuvieron pasándole carga y nada, todo igual. Entonces se lo llevó en grúa a el compañero que le instaló la alarma. Y pues se la quitó. ¿Ok? Es una alarma Extreme. Pero en cuanto lo bajaron de la grúa, el carro prendió. Entonces por ahí no era, pero el cliente dijo, no, quítamela. No quiero batallar. Total, ya no le falló, nomás, ya paniqueado me lo trajo a mí. Eso sí, me dijo, ¿sabes qué? Lo siento fallón, dice. Desde el día que me falló, que fue ayer, desde que me falló en la mañana, ya que prendió con esa falla. Y sí se siente bien fallón, la verdad. No sé si lo pueden percibir o no. Vamos a ver qué puedo ver, qué. No puedo ver nada. Bueno, total, el vehículo tiene un código en memoria. Ahí lo vemos. Y es el P0302. Ya lo estuve viendo. Aquí está. P0302. Cilindro 2 Misfire. Y tenemos otros códigos que ahorita no vamos a estar correteando. Entonces vamos a encender el vehículo de nuevo y ver los datos en vivo para asegurarnos que sí está en el cilindro 2. Ok, vamos a seleccionar, si nos permite, histórico y current. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están. Y no tenemos históricos. Así es que pues solamente vamos a ver esos. Vamos a echarlo a andar. Ahí se siente fallón. Está cilindro 5, pero el 2 está constante. ¿Ok? Entonces nos vamos a concentrar en ese cilindro. Algo que podemos hacer de momento, ya que estamos aquí adentro, es abrir la llave, pisar hasta el fondo del acelerador y darle marcha y escuchar si la compresión está pareja. Vamos a darle marcha. Pues oye, parejona. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es prender el vehículo. Perdón. Prender el vehículo y me voy a ir hacia enfrente y voy a desconectar el coil 2. Y lo voy a volver a conectar a ver si es cierto que ese es el que está dejando de contribuir. Déjame, voy y quito el filtro del aire y la manguera para exponer los coils. Ok, aquí ya están expuestos los coils. Se ve que tira mucho aceite el vehículo. Garganta muy sucia. Se ven raros los cables, así como medio tostados, ¿verdad? No los quiero mover mucho. Total, cilindro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Déjame, traigo el escáner. Prendemos el carro y vamos a desconectar este. Déjame lo traigo. Ahí lo tenemos andando. Vemos el cilindro 2 fallando. Vamos a desconectarlo. Definitivamente no hubo cambio. Vamos a desconectar el 3. Ahí sí falla. No hay cambio. Vamos a conectarlo otra vez. Ok. Bien sencillo. Podemos cambiar este por este y ver si cambia la falla. Vamos a hacer esto. Ok, vamos a cambiarlos. Vamos a cambiar
cambiar el 2 y lo vamos a poner en el 3 y el 3 al 2. Qué raro que no trae aceite, casi siempre traen aceite. Siento calientito el transistor. Ok, este es el 2. Vamos a sacar el 3. Este no, este se siente frío. Es más, déjame traigo la pistola térmica. 2 y 3. Ok, aquí la traigo. Cilindro 2. Vamos a ponerlo ahí otra vez. Cilindro 2. Cilindro 3. Cilindro 2. Y cilindro 3. Ahí vemos la diferencia. Ese está más caliente. Extraño, ¿no? Pues igual, vamos a cambiarlo de posición y ver si se calienta ahora el 3, ¿no? Bueno, que va a estar en la posición 2. Ahí está. Vamos a conectarlos y déjame traigo el escáner y prendemos el carro. Pues está claro, se pasó el misfire al 3. ¿Ya? Y voy a desconectar el 3. Nada. Vamos a usar la pistola térmica. Se sigue calentando. Y el 2 no. Déjame, voy y apago el carro y ahorita hablamos. Ok, el hecho de que el misfire se pasó del 2 al 3 y el hecho de que sigue caliente ese coil me hace pensar que quizás este coil está corto y este fue el problema y bajó la referencia de 5 voltios quizás, no sé, estoy especulando obviamente, pero ahorita estamos queriendo atender lo que vemos que es el misfire. Entonces vamos a pedirle al cliente que compre un coil y que lo siga manejando a ver si le sigue fallando de que no prende. Eso es lo que quiero ya atender. Ahorita vamos a atender el misfire, pero vamos a ver de qué se trata eso. Quizás haya parte 2. Mientras tanto, suscríbanse, den like, comenten en la parte de abajo, hagan clic en la campanita, ya saben todo el show. Y por favor, suscríbanse, viralicen este canal, los videos, a todos denle like. Y como siempre les digo, peor que nuevo. Nos vemos. Un poquito de bono. Videos extras, vamos a ver. No hay nada de chispa en ninguna parte. Nada. Así es que pues vamos a apagarlo. Otro tip más. Ya sacamos el coil bueno que teníamos en el cilindro 3. Tenemos conectado en uno de los 3 cables, en el del medio, que es el que la PCM controla para que el transistor encienda. Agarramos nuestro caimán de nuestro testeador al lado positivo, como podemos ver. Ahí está. Tocamos y hacemos tierra. Si tocamos ese pin, es otra manera de checar este tipo de coils. El otro coil ya lo chequé así y no funciona para nada. Así es que está dicho, vamos a traer el coil. Otra cosa, el cliente me insistió, me dice que le dé servicio al motor de arranque. Pues me parece algo lógico, quizás esté fallando el motor de arranque. Así es que no estaremos para mostrarles eso, pero pues esto es todo lo que queríamos enseñarles. Así es que nos vemos. Ahí está, ya está funcionando. Ahí tenemos el coil nuevo.
Ahí vemos que ya no tiene ningún misfire. Ya cambiamos, bueno, reparamos y le dimos servicio al motor de arranque. Así es que hasta la próxima.